Ocurrió a plena luz del día. Era una tarde calurosa en la que el barrio parecía demasiado tranquilo, demasiado silencioso, como si contuviera la respiración. Dante Romano, el jefe de la mafia al que todos temían, pero que nadie había visto nunca, caminaba por un estrecho callejón detrás de la cafetería de su propiedad. Era solo una inspección rutinaria, nada fuera de lo normal, hasta que oyó unos pasos, pequeños, frenéticos, raspando contra el pavimento roto. Una niña irrumpió en el callejón, con los pulmones ardiendo y los ojos muy abiertos por el terror. No dejaba de mirar por encima del hombro mientras corría, tropezando, agarrando una mochila rota. Dante se apartó instintivamente, pero ella no pasó de largo. Corrió directamente hacia él y le agarró la parte delantera de la camisa con ambas manos. Por favor, haz como si fueras mi padre», jadeó, con la voz temblando tan violentamente que apenas podía articular palabra. Dante parpadeó, atónito. Antes de que pudiera hablar, ella se pegó a él, escondiéndose, temblando. Entonces los vio. Dos hombres en la entrada del callejón, moviéndose rápidamente, escudriñando las sombras, susurrando entre ellos. Uno señaló en dirección a la niña. Sus dedos se clavaron en el abrigo de Dante. «Viene a por mí», susurró ella, «y no puedo dejar que me encuentre otra vez». Dante no necesitó oír nada más. Se giró ligeramente, colocándose entre ella y los hombres, con los hombros anchos, la mirada fría, el tipo de peligro silencioso. Los hombres se quedaron paralizados porque no solo habían encontrado a una chica fugitiva, se habían topado con el único hombre al que ningún criminal de la ciudad se atrevía a enfrentarse. Y la chica que se escondía detrás de él no tenía ni idea de que el desconocido al que había suplicado que actuara como su padre era capaz de convertirse en mucho más que eso. «Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta niña revela sobre quiénes eran esos hombres convertirá este simple encuentro en una guerra que la ciudad nunca vio venir». Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. Los dos hombres que se acercaban llevaban trajes baratos que no podían ocultar el bulto de las armas bajo sus chaquetas. Sus rostros mostraban esa dureza particular que proviene de años de hacer cosas de las que la gente decente nunca habla. Pero cuando vieron a Dante Romano allí de pie, algo cambió en sus expresiones. El reconocimiento se reflejó en sus rostros como un relámpago antes de una tormenta. «Jefe Romano», dijo el más alto. Su voz transmitía un respeto forzado mezclado con miedo genuino. «No sabíamos que estabas aquí». Dante movió la mano para colocar la protectora sobre el hombro de la niña. Tendría unos 7 años, con el pelo oscuro pegado a la frente por haber corrido y lágrimas que trazaban líneas limpias a través del polvo de sus mejillas. Todo su cuerpo temblaba contra sus piernas como una hoja atrapada en los vientos de un huracán. «Caballeros». La voz de Dante era tranquila, mesurada, el tipo de calma que precedía a la violencia en su mundo. «Parece que están buscando algo». El hombre más bajo carraspeó nerviosamente. «Solo es una fugitiva, señor. No es nada que le incumba. Pertenece a nuestro jefe». «Pertenece». Dante repitió la palabra como si estuviera saboreando veneno. «Los niños no pertenecen a nadie excepto a sus familias». La niña apretó con más fuerza su abrigo. Susurró algo tan bajo que solo él pudo oírlo. «Me sacaron del parque. Dijeron que mi papá les debe dinero». Dante sintió algo frío en el pecho. En 30 años al frente de la organización criminal más peligrosa de la costa este, había trazado límites que incluso sus enemigos respetaban. Los niños eran sagrados. Los niños eran intocables. Quien cruzaba esa línea no solo desaparecía, primero sufría. «Tu jefe», dijo Dante, bajando la voz hasta ese tono que sus lugartenientes sabían que significaba que alguien estaba a punto de morir. «¿Cómo se llama?» Los dos hombres intercambiaron miradas. El más alto cambió el peso de un pie a otro. «Vincent Torino, señor. Dirige las operaciones en los muelles». Dante conocía ese nombre. Vincent Torino era un matón de poca monta que llevaba meses traspasando los límites, probando hasta dónde podía llegar antes de que la familia Romano se diera cuenta.
Al parecer, por fin había encontrado esa línea. ¿Y qué le debe exactamente el padre de la pequeña Sofía a Torino? Preguntó Dante. La niña lo miró con los ojos muy abiertos. Había adivinado su nombre correctamente. Algo en ella le recordaba a su hermana Sofía, que había muerto en un accidente de coche hacía 15 años. La misma barbilla desafiante, la misma forma de mantenerse erguida, incluso cuando estaba aterrorizada. 20.000, respondió el hombre más bajo. Más intereses. Torino le dio 6 meses para pagar. Se acabó el tiempo, así que te llevas a su hija. La pregunta de Dante quedó flotando en el aire como el humo de un funeral. Los negocios son los negocios. Jefe Romano, usted lo entiende. Pero Dante no lo entendía. En su organización, las deudas se saldan entre adultos. Las familias se protegen, no se amenazan. Incluso en su oscuridad había honor. Reglas que los diferenciaban de los animales que se aprovechaban de los inocentes. Sofía volvió a tirar de su abrigo. Señor, dijeron que me harían daño si mi papá no les da el dinero. Pero mi papá tiene 2 trabajos y a veces ni siquiera así puede pagar el alquiler. Las piezas encajaron en la mente de Dante como balas deslizándose en una recámara. Vincent Torino dirigía una operación de secuestro dirigida a los hijos de personas que le debían dinero, utilizando el miedo y la desesperación para cobrar deudas que probablemente se originaban en sus propios planes de préstamos abusivos. Esto es lo que va a pasar, dijo Dante, con la autoridad de alguien a quien nunca se le habían cuestionado sus órdenes. Te vas a marchar. Le dirás a Torino que Sofía está ahora bajo la protección de Romano y le explicarás que cualquiera que toque a un niño en esta ciudad le ha declarado la guerra a mi familia. El rostro del hombre más alto palideció. Jefe, con todo respeto, a Torino no le va a gustar ese mensaje. Bien, respondió Dante. Cuento con ello. Se arrodilló a la altura de los ojos de Sofía, doblando su enorme cuerpo con sorprendente delicadeza. ¿Cómo se llama tu papá, cariño? Marco Castellano. Arregla coches en el taller de la Quinta Avenida. Dante conocía el lugar. Un negocio legal en un barrio donde los negocios legales luchaban por sobrevivir. Marco probablemente estaba tan desesperado que pedía prestado a cualquiera que estuviera dispuesto a prestarle, sin saber que estaba firmando la sentencia de muerte de su hija. Sofía, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Dante. Estos hombres nunca volverán a molestarte. La deuda de tu papá ha desaparecido. Ahora estás a salvo. ¿Pero por qué nos ayudas? Ni siquiera nos conoces. La pregunta le impactó más de lo que esperaba. ¿Por qué estaba ayudando? En su mundo, la bondad era debilidad. La compasión te mataba. Pero al mirar a esta niña aterrorizada que había sido lo suficientemente valiente como para huir, lo suficientemente inteligente como para buscar protección, lo suficientemente desesperada como para confiar en un completo desconocido, vio algo que le recordó por qué se había metido en este negocio en primer lugar. Antes de que el poder lo corrompiera todo, antes de que la violencia se convirtiera en rutina, antes de que olvidara que algunas cosas merecían ser protegidas, porque eso es lo que hacen los padres, dijo simplemente. Protegen a sus hijos. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero, por primera vez desde que se había refugiado en el callejón, no eran lágrimas de miedo. ¿De verdad vas a ser mi padre? Dante sintió que algo se rompía en su pecho, algo que creía que había muerto con su hermana hacía 15 años, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Un mensaje del mismísimo Vincent Torino. Un mensaje que revelaba que no se trataba solo de una niña pequeña o de un padre desesperado. Se trataba de algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más peligroso de lo que Dante había imaginado jamás. La pantalla del teléfono de Dante brillaba con el mensaje de Vincent Torino. 3 simples palabras que lo cambiaban todo. Tenemos más niños, más vidas inocentes atrapadas en la red de desesperación y codicia de Torino. Sofía no era un caso aislado. Solo era la única lo suficientemente valiente como para huir. ¿Qué dice?, susurró Sofía, tirando de su manga.
Dante volvió a guardar el teléfono en el bolsillo, apretando la mandíbula con fuerza. No hay nada de qué preocuparse, pequeña. Pero todo había cambiado. Ya no se trataba de cobrar una deuda. Vincent Torino estaba llevando a cabo una operación a gran escala, utilizando a los niños como moneda de cambio contra los padres desesperados de toda la ciudad. Y de alguna manera, Dante no se había dado cuenta de lo que estaba pasando justo delante de sus narices. Los dos hombres seguían de pie a la entrada del callejón, moviéndose nerviosamente, esperando órdenes que determinarían si sobrevivirían a los siguientes 5 minutos. «Dime una cosa», dijo Dante. Su voz transmitía esa calma mortal que hacía confesar sus pecados a los criminales más experimentados. «¿A cuántos niños más tiene Torino?» La nuez del hombre más bajo se movió cuando tragó saliva. «Jefe, eso no es realmente asunto nuestro. Nosotros solo recogemos y entregamos». Respuesta incorrecta. La mano de Dante se movió hacia su chaqueta y ambos hombres se estremecieron. «Déjame reformularlo. ¿A cuántas familias está aterrorizando Torino en este momento?» «Quizás 6, 7 familias». El hombre más alto soltó. «Mira, solo cogemos a los niños cuando los padres no pueden pagar. Los retenemos durante un día o dos hasta que llega el dinero. Nadie sale perjudicado si la gente coopera». Sofía emitió un pequeño sonido de angustia. El instinto protector de Dante se encendió como la gasolina al entrar en contacto con el fuego. Estos no eran delincuentes profesionales que seguían un código. Eran depredadores que se alimentaban de los vulnerables y destruían familias por 4 duros. ¿Dónde los tienen? La pregunta de Dante tenía el peso de un ultimátum. Hay un almacén junto al muelle 17, un viejo contenedor de transporte convertido en habitaciones. Torino lo llama su póliza de seguro. Dante memorizó cada detalle. El muelle 17 era territorio de Romano. Lo había sido durante más de una década, lo que significaba que Vincent Torino no solo estaba cruzando líneas morales. Estaba cruzando al dominio de Dante, operando bajo su protección, haciéndolo parecer débil ante todas las organizaciones criminales de la costa este. «Sofía», dijo Dante con suavidad, «necesito que hagas algo muy importante por mí. ¿Puedes ser valiente solo un poco más?» Ella asintió con la seria determinación de una niña que ya había sobrevivido a más de lo que la mayoría de los adultos jamás sobrevivirían. «Voy a llevarte hacia un lugar seguro mientras me encargo de esta situación. Hay una mujer llamada María que tiene una panadería a 3 manzanas de aquí. Ella te cuidará hasta que pueda llevarte de vuelta con tu padre». «¿Pero qué pasa con los otros niños?», preguntó Sofía. «¿Los que mencionaron esos hombres?». La pregunta golpeó a Dante como un puñetazo en el pecho. Ahí estaba esa niña de 7 años, aterrorizada y traumatizada, pensando en niños que nunca había conocido, que podrían estar sufriendo el mismo miedo del que ella acababa de escapar. En ese momento, Dante comprendió por qué se había sentido impulsado a protegerla. No era solo su parecido con su hermana. Era su corazón. A pesar de todo lo que había soportado, seguía preocupándose por los demás. «Voy a rescatarlos a todos», prometió. «A todos y cada uno de ellos». Sofía estudió su rostro con la intensidad de alguien mucho mayor que ella. «No estás fingiendo ser mi padre, ¿verdad? Lo dices en serio». Dante sintió un cambio fundamental en su interior. Durante 15 años, había gobernado mediante el miedo, había construido un imperio basado en la violencia y se había ganado el respeto mediante la intimidación. Pero esta niña le estaba pidiendo que fuera algo que había olvidado cómo ser, alguien que protegía en lugar de destruir, alguien que salvaba en lugar de condenar. «Sí», dijo, y lo dijo con más convicción que cualquier otra promesa que hubiera hecho jamás. «Lo digo en serio». Los dos hombres que estaban en la entrada del callejón se estaban impacientando. Habían entregado su mensaje y recibido órdenes que les era imposible cumplir. Decirle a Vincent Torino que Dante Romano había reclamado la protección de su operación era, en esencia, firmar su propia sentencia de muerte. «Jefe», dijo el hombre más alto con vacilación, «¿qué le decimos a Torino?» Dante se levantó lentamente. La pequeña mano de Sofía se deslizó en la suya, enorme, con total confianza. «Dile que Dante Romano va a venir.
Dile que tiene hasta medianoche para liberar a todos los niños que tiene bajo su custodia y desaparecer de mi ciudad. Y dile que si es tan estúpido como para seguir aquí mañana por la mañana, yo mismo lo buscaré. Y si pregunta, ¿qué pasará entonces? La sonrisa de Dante no tenía nada de cálida. Entonces le explicas exactamente lo que le pasó al último hombre que amenazó a los niños bajo mi protección. Ambos hombres palidecieron. Todo el mundo en la ciudad conocía esa historia. Cómo Dante había encontrado a un hombre que dirigía una red ilegal de adopción que vendía bebés al mejor postor. Cómo ese hombre había sido encontrado 3 días después y el forense había necesitado registros dentales para identificar lo que quedaba de él. Ahora salid de mi vista antes de que decida que ambos sois demasiado peligroso como para dejaros marchar. No hizo falta repetírselo 2 veces. En cuestión de segundos, el callejón quedó vacío, salvo por Dante y Sofía. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento roto. Sofía le apretó la mano. ¿Le da miedo, Torino? No, cariño. Los hombres como él son cobardes que se aprovechan de los débiles porque son demasiado patéticos para enfrentarse a cualquiera que pueda defenderse. Entonces, ¿por qué le tiembla la mano? Dante la miró, sorprendido por su perspicacia. Tenía razón, su mano temblaba ligeramente, pero no por miedo a Vincent Torino o a su operación. Temblaba porque por primera vez en 15 años, alguien dependía de él no solo para destruir, sino para proteger. No solo para inspirar miedo, sino para proporcionar seguridad. Porque, dijo en voz baja, hace mucho tiempo que no soy el padre de nadie. No estoy seguro de recordar cómo se hace. La sonrisa de Sofía podría haber iluminado toda la manzana. No pasa nada. Yo tampoco he tenido un padre durante mucho tiempo. Podemos averiguarlo juntos. Mientras caminaban hacia la panadería de María, Dante ya estaba planeando la operación de rescate que tendría lugar en 6 horas. Calculaba cuántos hombres necesitaría, qué armas necesitarían, cómo irrumpir en el almacén sin poner en peligro a los niños. Pero parte de su mente seguía volviendo a las palabras de Sofía. Podemos resolverlo juntos, como si ser una familia fuera algo que se aprendiera, algo que se practicara, algo que se eligiera cada día. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Vincent Torino. Este contenía una foto que hizo que la sangre de Dante se convirtiera en hielo en sus venas. Porque de repente, esto ya no se trataba solo de Sofía o incluso de los niños del almacén. Vincent Torino acababa de convertirlo en algo personal, de una forma que llevaría a todas las organizaciones criminales del país a la guerra. La fotografía en el teléfono de Dante mostraba algo que le hizo detener el corazón por completo. No era solo otro niño bajo la custodia de Torino. Era una foto de su propio sobrino, Marcus, de 8 años, sentado atado a una silla en lo que parecía ser el mismo almacén donde se retenía a los otros niños. Marcus era el hijo de su hermana Sofía, la hermana que murió hace 15 años. El niño al que Dante había estado apoyando económicamente en secreto mediante pagos anónimos a su familia de acogida, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba mientras permanecía oculto en las sombras de la vida del niño. Vincent Torino había descubierto de alguna manera esta conexión. De alguna manera se enteró de que el hombre más temido de la ciudad tenía una debilidad, una persona que podía ponerlo de rodillas. El mensaje debajo de la foto era simple. Se cancela la fecha límite de medianoche. Ven solo al muelle 17 o la estirpe de los romanos terminará esta noche. Sofía notó que su rostro cambiaba. Vio cómo el color se desvanecía de sus rasgos como el agua de una presa rota. ¿Qué pasa? Ahora das miedo. Dante se obligó a recuperar la calma, pero en su mente calculaba a la velocidad del rayo. Torino no solo estaba llevando a cabo una operación de secuestro, estaba declarando la guerra directamente a la familia Romano. Utilizaba a los niños como armas en una batalla que podía destrozar todo el mundo criminal. No pasa nada, cariño. Todo va a salir bien. Pero incluso mientras lo decía, Dante sabía que ésta se había convertido en la situación más peligrosa de toda su carrera. Llegaron a la panadería de María, una pequeña y acogedora tienda que olía a pan recién hecho y canela. María Castellanos llevaba 20 años trabajando para la familia Romano, gestionando negocios legítimos y sirviendo de refugio cuando era necesario.
También era la única persona en la que Dante confiaba plenamente para algo tan preciado como la seguridad de un niño. María, llamó Dante al entrar, mientras la campana de la puerta sonaba suavemente. Una mujer de unos 50 años salió de la trastienda, sacudiéndose el polvo de flores de su delantal. Sus cálidos ojos marrones se fijaron inmediatamente en Sofía con preocupación maternal. Dante, ¿qué ha pasado? Esta pequeña parece haber pasado por un infierno. Necesita protección durante unas horas mientras yo me encargo de algunos asuntos. ¿Puedes mantenerla a salvo? La expresión de María se volvió seria. En 20 años trabajando con la organización Romano, nunca había visto a Dante acompañar personalmente a una niña a un lugar seguro. Por supuesto, Sofía, ¿verdad? Ven aquí, cariño. ¿Tienes hambre? Sofía miró a Dante con ojos llenos de confianza y preocupación. Vas a volver, ¿verdad? No vas a desaparecer como hacen los otros adultos. La pregunta le golpeó más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. Te lo prometo, Sofía. Volveré. Y cuando lo haga, nunca más tendrás que volver a tener miedo. Ella lo abrazó con fuerza por la cintura. Esta pequeña niña de 7 años, que de alguna manera se había convertido en el centro de su universo en tan solo 30 minutos. Ten cuidado, papá. Esas palabras le causaron una conmoción en todo el cuerpo. Papá, no señor, ni siquiera Dante. Ella lo reclamaba como suyo tan completamente como él la reclamaba a ella, con la fe absoluta que solo los niños poseen. María llevó a Sofía a una cómoda mesa en un rincón, ya charlando sobre galletas y chocolate caliente, pero Dante podía ver a la niña mirándolo a través de la ventana mientras hacía sus llamadas telefónicas. Tony, dijo cuando su teniente respondió. Código negro. Necesito a todo el equipo armado y listo en el distrito de los almacenes en 2 horas. ¿Cuál es la situación, jefe? Vincent Torino tiene a Marcus. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante 5 segundos completos. Todos los miembros del círculo íntimo de Dante sabían lo de Marcus. Sabían que el niño representaba el último vínculo con Sofía Romano, la hermana cuya muerte casi había destruido a su líder 15 años atrás. ¿A cuántos hombres quieres? A todos. Y Tony, esto no es una negociación. No es una transacción comercial. Es una cuestión familiar. La segunda llamada de Dante fue a la doctora Patricia Méndez, una especialista en traumatología pediátrica que colaboraba discretamente con las fuerzas del orden para ayudar a rescatar a niños. Doctora, necesito que esté preparada para atender a varios niños víctimas de traumas psicológicos graves y posibles abusos físicos. ¿De cuántos niños estamos hablando? 7 confirmados, posiblemente más. Llevan días, quizá semanas, retenidos. Y doctora, uno de ellos es mío. Su tercera llamada fue la más difícil. Marco Castellano, el padre de Sofía, merecía saber que su hija estaba a salvo y que los hombres que aterrorizaron a su familia nunca volverían a amenazar a nadie. Señor Castellano, soy Dante Romano, su hija Sofía está a salvo. Los sollozos al otro lado de la línea fueron inmediatos y abrumadores. Oh, Dios, gracias. Pensé que iban a matarla. Pensé que nunca volvería a verla. Es increíblemente valiente, señor Castellano. Debería estar orgulloso de la hija que ha criado. No entiendo cómo ha podido pasar esto. Pedí dinero prestado para la operación de mi madre y los intereses no dejaban de subir. Me dijeron que si no podía pagar, se llevarían a Sofía hasta que consiguiera el dinero de alguna manera. Dante sintió cómo la rabia se acumulaba en su interior como la presión en una caldera. Torino no solo secuestraba a niños para pedir rescate, se aprovechaba de familias desesperadas, explotaba emergencias médicas y crisis financieras, y convertía el amor de las personas por sus hijos en un arma contra ellas. Su deuda está perdonada, señor Castellano, toda ella, y Sofía tendrá protección durante todo el tiempo que lo necesite. No sé cómo agradecérselo. Cuide de su hija. Ámela. Es todo el agradecimiento que necesito. Mientras Dante se preparaba para lo que probablemente sería el enfrentamiento más peligroso de su carrera, se encontró pensando en la pregunta de Sofía. ¿Por qué nos ayudaría? Ni siquiera nos conoce. La verdad era más complicada de lo que había admitido. Durante 15 años, había construido un imperio basado en el miedo y la violencia, imponiendo respeto a través de la intimidación y la brutalidad.
Pero en algún momento del camino, había olvidado la razón original por la que había entrado en este mundo. La protección, la familia, asegurarse de que las personas que le importaban estuvieran a salvo de los depredadores que cazaban en las sombras. Sofía le había recordado ese propósito, no solo porque se parecía a su hermana, sino porque le había mostrado lo que era el verdadero valor. Una niña de 7 años huyendo de hombres que le doblaban en tamaño, lo suficientemente inteligente como para buscar protección, lo suficientemente valiente como para confiar en un desconocido, lo suficientemente amable como para preocuparse por otros niños, incluso cuando su propia vida pendía de un hilo. Su teléfono vibró con un último mensaje de Vincent Torino. 1 hora, ven solo o todos morirán. Pero Dante Romano no había construido la organización criminal más poderosa de la costa, siguiendo las reglas de los demás. La había construido siendo más inteligente, más despiadado y más protector de lo que importaba que cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Vincent Torino estaba a punto de aprender por qué nadie en su sano juicio declaraba la guerra a la familia Romano. Y Marcus, junto con todos los demás niños de ese almacén, volvería a casa esa noche. Pero primero, Dante tenía que hacer una parada más. Alguien que podía proporcionarle información que convertiría esta misión de rescate de peligrosa a devastadora para todos los que habían participado en la operación de Torino. Porque ya no se trataba solo de salvar a los niños. Se trataba de enviar un mensaje a todos los criminales de la ciudad de que algunas líneas nunca se podían cruzar sin consecuencias que resonarían durante generaciones. La guerra que Vincent Torino había iniciado estaba a punto de convertirse en el último error que cometería jamás. El almacén del Muelle 17 se erigía como un monumento de hormigón a la crueldad humana. Sus ventanas estaban tapiadas, su muelle de carga sellado, excepto por una entrada que vigilaban los hombres de Torino. Con la perezosa confianza de los depredadores que nunca se han enfrentado a un peligro real, Dante se agachó en la azotea de un edificio adyacente y estudió la distribución con unos prismáticos militares. 6 guardias fuera, probablemente el doble dentro. Sensores de movimiento en los accesos principales. Cámaras de seguridad que cubrían todos los ángulos, excepto el único punto ciego que la arrogancia de Torino había creado. Vincent Torino había cometido un error crítico. Había dado por sentado que 15 años de gobierno basado en el miedo habían ablandado a Dante, lo habían vuelto cómodo y predecible. Había olvidado que antes de convertirse en jefe, Dante había sido un soldado que se había ganado su reputación en la guerra de bandas más sangrienta que había visto la ciudad. La voz de Tony crepitó en su auricular. Jefe, tenemos a 7 niños a la vista en la zona de retención principal. Marcus está en una habitación separada en la parte de atrás. Lo tienen aislado. Dante apretó la mandíbula. Separar a Marcus no era solo una estrategia, era una guerra psicológica diseñada para romper la concentración de Dante. Obligarle a elegir entre salvar a su sobrino y proteger a los demás niños. Tácticas clásicas de intimidación de alguien que claramente había estudiado las vulnerabilidades de la familia Romano. Estado del equipo médico, susurró Dante con calma. El doctor Méndez está esperando con 3 ambulancias a 2 manzanas de aquí. El coordinador de servicios infantiles está en camino. Tenemos refugios preparados para su traslado inmediato. Todo estaba en su sitio, excepto la parte en la que Dante cayó en lo que era obviamente una trampa diseñada para eliminar permanentemente al liderazgo de la familia Romano. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Torino. El reloj no se detiene. Romano, ven solo o empezaré a enviarte pedazos. Pero Dante había dejado de seguir los plazos de los demás en el momento en que construyó su imperio. Y Vincent Torino estaba a punto de descubrir que amenazar a los niños no te hacía poderoso. Te convertía en el blanco de alguien que no tenía nada que perder y todo que proteger. Todas las unidades permanezcan en silencio durante 60 segundos, ordenó Dante. El minuto siguiente se desarrolló como una coreografía de violencia y precisión. Los hombres de Dante se movieron por el distrito de almacenes como sombras, desactivando los sistemas de seguridad, neutralizando a los guardias del perímetro y estableciendo posiciones de tiro
que les darían una ventaja táctica completa cuando comenzara el tiroteo, porque el tiroteo comenzaría. Hombres como Vincent Torino no negociaban. Solo entendían la fuerza y solo respetaban el poder aplicado con absoluta crueldad. Dante se acercó a la entrada principal exactamente a medianoche. Las manos a la vista, aparentemente siguiendo las exigencias de Torino de un enfrentamiento en solitario. Pero las apariencias podían ser engañosas, y Dante se había labrado su reputación como el hombre más engañoso en un negocio en el que las mentiras eran la moneda de cambio. La puerta del almacén se abrió antes de que pudiera llamar. El propio Vincent Torino estaba en la entrada. Un hombre delgado de unos 40 años con ojos apagados y ese tipo de sonrisa que proviene de disfrutar del dolor ajeno. Dante Romano, dijo Torino, con voz que transmitía un respeto fingido. El gran protector de los inocentes finalmente decidió unirse a la fiesta. ¿Dónde están los niños, sanos y salvos? Bueno, casi todos. Los niños pueden ser muy torpes cuando tienen miedo. La sonrisa de Torino se amplió. Pero no te preocupes. He estado cuidando muy bien de tu sobrino. Tiene los ojos de su madre, ¿verdad? Los mismos ojos que ella tenía justo antes del accidente de coche. La insinuación golpeó a Dante como un golpe físico. Torino no solo estaba hablando de Marcus, estaba reivindicando la responsabilidad por la muerte de Sofía hacía 15 años. El accidente de coche que había destruido el mundo de Dante y lo había convertido de un hombre con esperanza en una máquina diseñada para la venganza. Estás diciendo que mataste a mi hermana. Estoy diciendo que los accidentes les ocurren a las personas que no pagan sus deudas, igual que los accidentes les ocurren a las personas que interfieren en mis operaciones comerciales. Torino dio un paso atrás, haciendo un gesto a Dante para que entrara. Entra, discutamos las condiciones para la supervivencia de tu sobrino. El interior del almacén era exactamente como Dante había imaginado. Un laberinto de contenedores de transporte convertidos en celdas improvisadas, guardias situados en puntos estratégicos y el abrumador hedor del miedo y la desesperación que emanaba de los niños que llevaban días aterrorizados. Pero Dante también se fijó en lo que Torino no podía ver. Los diminutos puntos rojos de las miras láser de sus francotiradores apostados en los tejados al otro lado de la calle. El movimiento apenas perceptible de sus hombres, que ya se encontraban dentro del edificio tras haber entrado por el sistema de desagües 30 minutos antes. Una operación impresionante, dijo Dante, con voz tranquila a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo llevas traficando con niños? ¿Traficando? ¡Qué palabra tan fea! Prefiero pensar que es una forma de garantizar el cobro de deudas. Es increíble lo rápido que la gente encuentra dinero cuando la seguridad de sus hijos depende de ello. Torino lo condujo más al interior del almacén, pasando junto a contenedores de los que Dante podía oír llantos ahogados, pasando junto a guardias que lo observaban con la arrogancia segura de los hombres que creen tener todas las ventajas. Se detuvieron frente a una pesada puerta de acero. Torino sacó un llavero y seleccionó una llave con precisión teatral. Tu sobrino ha estado preguntando por ti. Al parecer, alguien le ha estado enviando regalos de cumpleaños anónimos cada año. Regalos de Navidad, material escolar. Imagínate mi sorpresa cuando descubrí que el gran Dante Romano ha estado haciendo de ángel de la guarda secreto. La puerta se abrió para revelar a Marcus atado a una silla en una habitación de hormigón, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. El niño de 8 años levantó la vista con unos ojos que eran inconfundiblemente los de Sofía, brillantes y desafiantes a pesar del terror que había soportado. «Tío Dante», susurró Marcus, con la voz quebrada por el alivio y la incredulidad. Dante sintió que algo fundamental se rompía en su pecho. Este niño sabía quién era él. A pesar de años de permanecer oculto, de proteger desde las sombras, Marcus había descubierto de alguna manera que su benefactor anónimo era de la familia. «Hola Marcus, he venido a llevarte a casa». Torino se rió, un sonido como de cristales rompiéndose. Un reencuentro conmovedor, pero me temo que ninguno de los dos se va a marchar. Verás, matar a Dante Romano vale más que cualquier rescate que pudiera cobrar.
Hay 6 familias que han puesto precio a tu cabeza. Suficiente dinero para jubilarse y desaparecer para siempre. 6 familias, repitió Dante con verdadera curiosidad, a pesar del peligro inmediato. Me halaga. ¿Cuáles son? Los Moret, los Castel, los Russo, los Vitale, los Benedetto y los Torino. Todos los que has destruido a lo largo de los años. Todos los que han estado esperando el momento adecuado para contraatacar. Dante asintió pensativo. Eso es interesante, porque 3 de esas familias ya no existen. Eliminé a los Moret y a los Russo por completo hace 2 años. Los Vitales se mudaron a California y acordaron no volver nunca a la costa este. La expresión de confianza de Torino vaciló ligeramente, lo que significa que estás trabajando con los Castel y los Benedetto, además de con tu propia gente. Y como los Benedetto llevan meses intentando entrar en mi territorio, supongo que toda esta operación es idea suya y que tú solo eres el testaferro prescindible. Te crees muy listo, Romano, pero has caído directamente en nuestra trampa. Primero morirá tu sobrino, luego tú y después todos los demás niños de este almacén, a menos que sus familias paguen el triple de la deuda original. Pero Dante ya se estaba moviendo. Su mano se dirigió al cuchillo oculto en su chaqueta, la hoja que había acabado con más vidas de las que Torino podía imaginar. Y mientras se movía, habló por el micrófono casi invisible que llevaba en el cuello. Todas las unidades, ejecuten. El almacén estalló en un caos controlado. Los hombres de Dante irrumpieron por todas las entradas simultáneamente, moviéndose con la precisión de una operación militar. Las granadas de humo llenaron el aire, reduciendo la visibilidad a cero. Las granadas flashbang desorientaron a los guardias de Torino, dando al equipo de Dante los pocos segundos que necesitaban para establecer una ventaja táctica abrumadora. Dante derribó a Torino en la oscuridad, y su cuchillo encontró la garganta del hombre con precisión quirúrgica. Cometiste 2 errores, susurró Dante mientras Torino luchaba inútilmente contra su agarre. Primero amenazaste a los niños. Segundo, mencionaste a mi hermana. Espera, espera. Puedo entregarte a los Benedetto. Puedo contártelo todo. 6 meses después, Sofía Castellano Romano estaba sentada a la mesa del desayuno en la finca de Dante, dibujando con cuidado mientras Marcus la ayudaba con los deberes. El almacén que los había mantenido cautivos era ahora un centro comunitario financiado por la Fundación Romano para la Protección de la Infancia. Vincent Torino nunca llegó a ser juzgado. Tampoco lo hicieron los líderes de la familia Benedetto, que habían orquestado toda la operación. Algunas amenazas a los niños simplemente no podían permitirse existir de ninguna forma. La niña que le había pedido a un desconocido que fingiera ser su padre había elegido accidentalmente al único hombre capaz de convertir esa farsa en realidad. A veces, la protección proviene de los lugares más inesperados. Y a veces, las personas más peligrosas se convierten en el refugio más seguro para quienes más necesitan ser salvados. Lo que comenzó como una súplica desesperada en un callejón, se convirtió en una familia forjada en el fuego y sellada con sangre. Y en un mundo donde el poder corrompe a casi todo el mundo, Sofía le recordó a Dante que la verdadera fuerza proviene de saber qué vale la pena proteger, sin importar lo que diga Trust Must.